Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Elisa, por acompañarnos hoy en esta nueva capacitación que hacemos en el marco de El Impactar. Voy a presentar a Elisa, que creo que ya todos la conocemos. Ella es magíster en Historia, profesora emérita de la Universidad Nacional de Mar del Plata, académica de número de la Academia Argentina de Turismo y académica correspondiente en la Academia Nacional de la Historia. Docente e investigadora del CEIS, Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades, donde se ha desempeñado como profesora titular. Especializada en la historia urbana y la historia del turismo y en las problemáticas de la historia y la memoria. Entre sus múltiples publicaciones en una variedad de libros y revistas se destaca como autora La conquista de las vacaciones, breve historia del turismo en la Argentina, de DASA 2011, como editora Un mar de memoria, historia e imágenes de Mar del Plata, de DASA desde 2009, y como coautora con Juan Carlos Torre, Mar del Plata, Un sueño de los argentinos, EDASA 2019. En la actualidad se desempeña como directora de la colección de ensayos históricos Mar del Plata, Entre el Mar y la Pampa, de EUDEM, también de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchas gracias, Elisa, por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Voy a hablar sobre el turismo social durante esta primera etapa y en especial el caso bueno, que ocupa este proyecto, que es el caso de Chapadmalal. En primer lugar, podemos decir que el turismo social fue formó parte de los planes de turismo del primer gobierno peronista, destinado fundamentalmente a las clases trabajadoras y a las clases medias bajas, y que apuntaba, entre una variedad de objetivos, a organizar paquetes turísticos, a proporcionar servicios de hospedaje y también edificar y subsidiar colonias de vacaciones para estos nuevos flamantes turistas. Desde una perspectiva así general, hemos caracterizado a esta etapa como una etapa donde se generan políticas públicas destinadas a los trabajadores en un contexto de democratización, de lo que hemos llamado democratización del bienestar. Podemos decir que es una temática que a nivel, digamos, internacional no ha seguido un único curso. En este caso, hay políticas semejantes o procesos semejantes, en especial en la década anterior, en los años 30, en Italia, en Alemania, que serían los casos, digamos, políticamente de países dominados, en el caso de Alemania, por el nazismo, que es todo el proceso, toda la cuestión de las vacaciones, la lideró una organización que se llamó la Fuerza de la Alegría, después la organización Dopo Lavoro, durante el gobierno de Mussolini, y es muy interesante el caso francés y el caso norteamericano, donde, bueno, fue otra la política en el sentido de cuál era el basamento o el sustento ideológico, eh, y que inspiró también a este proceso que se va a desarrollar una década más tarde en el caso de la Argentina. En general hay coincidencia entre los historiadores que el peronismo representó o representa un hito
en la introducción de políticas sociales recreacionales implementadas desde el Estado. Y si bien se retoman tendencias previas, ahora se va a proyectar en gran escala. ¿Cuáles, digamos, serían algunos aspectos que se van a dar? En primer lugar, este proyecto de turismo social o turismo obrero, como también se llamó en la época, se va a sentar en la idea de considerar a las vacaciones como una conquista simbólica asociada al derecho de descanso destinado a los trabajadores y se va a manifestar, se va a traducir con una retórica marcadamente clasista, obrerista. Por eso el esparcimiento en los lugares de veraneo y el acceso al tiempo libre de las vacaciones constituyó una pieza fundamental en el programa del nuevo gobierno que accede al poder en 1946 con las vacaciones populares y las excursiones. El proyecto va a abarcar dos espacios. Por un lado, las áreas que podemos decir periféricas, que estaban fundamentalmente bajo la tutela de parques nacionales. Recordemos que parques nacionales existía, digamos, el Departamento de Parques Nacionales desde los años 30, y que, ¿cuál era el área de los parques nacionales? Cataratas del Iguazú, en Misiones, y la zona patagónica del Nahuel Huapi. También a esto hay que anexarle la región de Cuyo y los Andes centrales. Esas serían las zonas que podemos decir más marginales. Y luego estaría las zonas centrales, donde se va a focalizar estas políticas, que van a ser las ciudades de Mar del Plata y las sierras de Córdoba. Esos serían los escenarios. O sea, mientras los lejanos se fueron paulatinamente o fueron emergiendo paulatinamente, el núcleo del experimento vacacional van a ser Mar del Plata y Córdoba. El discurso justicialista va a ser enfático en un punto, que se desmoronaban las barreras que impedían que los trabajadores accedieran a estos bienes, hasta ahora vedados. Y la consigna del turismo social incorporada al programa reivindicativo del justicialismo, y que lo van a poder encontrar tanto en el primer plan quinquenal como en el segundo está más desarrollado que en el primero, va a ser una parte, digamos, muy importante de estas políticas públicas, y se va a plantear como algo, digamos, central en este discurso, que estaba destinado a ensanchar el horizonte personal de los ciudadanos, que estaba acotado hasta ese momento a su pueblo, a su ciudad natal, y ampliarlo, es decir, intentar ampliar el conocimiento del país en toda su extensión, ¿no? De manera tal de incentivar el sentimiento patriótico y la nacionalidad. En paralelo se va a enfatizar muy fuertemente, que es algo que yo he trabajado en especial, la conquista de Mar del Plata para los trabajadores. Es decir, como un aspecto ineludible por el impacto del mensaje oficial. El balneario fue presentado a modo de balance, digamos, como un lugar donde se conocían y se vinculaban los argentinos, lo que se acentuaba su carácter nacional, tal como fue expresado, por eso digo de modo de balance,
por Perón en 1954, cuando se inaugura el primer festival de cine, y que él va a hacer un, un discurso en una gran movilización que se va a producir ahí en la Rambla, donde, donde va a hablar que Mar del Plata es la síntesis de la Argentina, porque si la Argentina podía tener una ciudad como Mar del Plata, eso representaba, eh, digamos, opulenta como Mar del Plata, representaba que esas eran las condiciones del país. Eh, ¿Cuándo empieza este proceso? ¿Podés ir pasando, eh, Joaquín? algún, Bueno, esta es una imagen muy conocida, también de los años 40, una propaganda de alpargatas. Y acá son imágenes que muestran, digamos, la propaganda de, que se comienza a difundir durante este primer gobierno. En primer lugar, nosotros vamos a referirnos a la cuestión legislativa, la cuestión legal que tiene que ver con esto. En primer lugar, en 1945, es decir, antes del acceso de Perón al poder, es decir, de las elecciones del 24 de febrero de 1946, y durante la gestión de Perón en el Departamento de Trabajo, luego eh, Secretaría de Trabajo y Previsión, donde había accedido en noviembre del 43, junto a toda una serie de concesiones sociales que se van a dar a todo un paquete, está las vacaciones, ¿no? Es decir, el decreto 1740 que extendía el derecho de las vacaciones remuneradas obligatorias al conjunto de los trabajadores y empleados en relación de dependencia. También se van a incrementar los días feriados, completando las anteriores conquistas de descanso dominical y de sábado inglés. El decreto de personería gremial, que facilita las concesiones a los sindicatos, abriéndole posibilidades de fundar instituciones para el servicio social y manejar un mayor caudal de fondos. Esto es muy importante porque va a ser como una de los primeros decretos y leyes, porque todo esto después se va a convertir en ley, que va a dar paso a un proceso también muy importante que tiene que ver con el turismo social, que es todo lo que es el hospedaje gremial. Es decir, los sindicatos van a poder eh, fundar instituciones, como ya lo dice. Podés pasar al siguiente. El otro, la otra concesión o reivindicación importante es el decreto de salario básico, como todos sabemos, mínimo y vital, y el sueldo anual complementario, el aguinaldo, y la creación del Instituto de Remuneraciones. El Estado asigna por primera vez fondos destinados al turismo social, con un descuento del 5% del aguinaldo, a depositar en el Instituto Nacional de Remuneraciones, que va a estar conformado por un 2% de aporte obrero y 3% de aporte patronal. Y va a estar destinado al fomento del turismo social y la creación de colonias de vacaciones. Esta decisión política es muy importante para el desarrollo del turismo social y va a permanecer hasta los años 70, cuando va a ser derogada.
eh, porque bueno, fue un fondo especial destinado para esto. También por el decreto 33.302 se establece que al Estado dotar a los trabajadores de elementos y medios necesarios para disfrutar de los beneficios del turismo y habilita al Ministerio de Obras Públicas a adquirir terrenos y edificios. Esto también es, digamos, importante porque va a facilitar la acción del Ministerio de Obras Públicas, que va a ser la primera institución, digamos, dentro del Estado que motoriza lo que tiene que ver con, digamos, con este proyecto que es eh, la creación o la edificación de las colonias de vacaciones, en especial la colonia de Chapalmalal. Eh, de esta manera se van a dar los primeros pasos para este proyecto o estas políticas públicas referentes o emanadas por el Estado respecto al turismo social, que yo siempre señalo que va mucho más allá que las colonias de vacaciones. ¿Y por qué señalo esto? Porque luego del 55, casi toda la política del Estado, incluso la más cercana, el turismo social estuvo circunscripto a lo que tenía que ver con las colonias. El proceso que se da, o el proyecto que se da durante esta primera etapa, excede lo de las colonias, es mucho más amplio que la edificación de las colonias. Eh, Perón lo había definido en esos años, planteando que el turismo social tendrá como finalidad posibilitar el acceso de la población trabajadora a los lugares de turismo y será organizado facilitando los servicios de bienestar y asistencia social de las asociaciones profesionales, la construcción de hoteles y colonias de vacaciones y las franquicias posibles en los medios de transporte. Va a terminar diciendo, no es un objetivo ideal, está en plena marcha. Los trabajadores saben cuánto hizo el gobierno y la Fundación Eva Perón en esta tarea fundamental de trascendencia social. Digamos, proyecto que sale desde el Estado Nacional va a tener sus resonancias y fue complementado en las distintas provincias, ¿no? Es decir, las provincias y los municipios van a tomar esto y en todo el proceso que yo he estudiado, para mí es muy importante lo que se desarrolla en la provincia de Buenos Aires. Incluso podemos decir que en este momento, es decir, en estos momentos, el experimento que se va a dar dentro de la provincia de Buenos Aires es bastante, en términos actuales, vanguardia respecto incluso al proyecto nacional. Este experimento que se va a desarrollar durante el gobierno de Mercante tiene una consigna central que es usted se paga el viaje, la provincia el hospedaje, y que tendrá resonancias bastante importantes
en cuanto a la organización del turismo, en cuanto a los problemas que van a surgir en esta organización del turismo de los trabajadores y se va a implantar el desarrollo de paquetes turísticos eh, y y clubes, van a surgir clubes de turismo social, que estos clubes de turismo social van a estar asentados en diversos lugares que el gobierno provincial consideraba como centros turísticos y el objetivo será constituir espacios y centros de formación de una nueva cultura obrera y popular. Podés ir para más adelante, estas son imágenes de Chapadmalal, de Embalse, o sea, las tres colonias más importantes que van a ser Chapadmalal, Embalse y Las Cuevas en Mendoza, que esta es una imagen de las cuevas y propaganda de la Fundación Eva Perón en relación a a estos dos lugares, que serían Las Cuevas, que sería Villa Eva Perón, y Puente del Inca. Acá tenemos eh, digamos, los últimos datos de turismo en estos tres lugares, Embalse, Puente del Inca, Eva Perón y Chapadmalal, que agrupan alrededor de 70.700, 800 turistas. Una cosa importante es cómo fue, antes de pasar a detallar lo de el proceso de la provincia de Buenos Aires, cómo fue institucionalmente el manejo de el turismo. En una y primera instancia depende de- del Ministerio de Obras Públicas, que estaba dirigido por Pistarini. Luego se va a constituir una, digamos, una institución especial respecto del turismo, y en 1950 todo lo relacionado con turismo va a pasar a la Fundación Eva Perón. Y en las memorias de la Fundación Eva Perón nosotros vamos a encontrar datos que tienen que ver con este movimiento turístico, fundamentalmente de las colonias de vacaciones, referidas a las colonias de vacaciones. En relación a los otros centros de turismo, tanto Córdoba como la misma Mar del Plata, o como las zonas, como antes dije, marginales, los datos son muy fragmentarios, es decir, es bastante difícil hacer un recuento del total de turistas que se van a mover, digamos, en esos años, en esos 10 años del primer peronismo, porque es muy fragmentario. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, todo el movimiento turístico que se plantea en esos años, pero referido a la provincia, es decir, los que se movilizaron en esos años, ellos dan un dato de 220.000 turistas, eh, que, o sea, son datos bastante a veces incompletos. Es bastante difícil la cuestión esta de hacer un número, que a mí siempre me preguntan, bueno, pero ¿cuántos se movieron en este periodo? Porque también hubo planes de turismo social a Iguazú, hubo planes y movilización a Bariloche, es decir, es mucho
el proceso y amplio el proceso que se va a dar. Bueno, respecto, entonces voy a terminar con el experimento de la provincia de Buenos Aires, que lo que les decía, que se desarrollaron planes que se llamaban de turismo provincial de verano, que estaban destinados a Mar del Plata, Necochea, Sierra de la Ventana, Carué y Tandil, y el de turismo interprovincial de invierno, dirigido a las provincias de Mendoza, Catamarca, San Luis, Santiago del Estero. Bueno, entonces voy a parar acá con la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Mercante y vamos directamente a Chapalmalal. Ustedes tienen acá el- la- lo primero, digamos, la piedra fundamental que se da en la construcción de Chapalmalal, que va a ser justamente por el ministro de Obras Públicas, Juan Pistarini, y que junto a Perón van a expropiar 650 hectáreas para la construcción de esta colonia de Chapadmalal. Esta colonia, este lugar, digamos, Chapadmalal, tiene antecedentes interesantes en relación digamos, a la elección del lugar para elegir la colonia. Como ya sabemos, pertenecía originariamente a la estancia Chapalmalar, que había que se había armado fines del siglo XIX y cuyo propietario era Miguel Martínez de Oz, que luego se dividió y una de las tantas estancias que se conformaron fue la estancia Santa Isabel, que era propiedad de Eduardo Martínez de Oz, donde se localizó el complejo vacacional. Como antecedentes al lugar importantes, fue que producto de toda una serie de desarrollos de políticas del Estado y del Ferrocarril del Sur, en 1906 se produce un proceso para abrir, para trazar líneas férreas que unan Miramar con Mar del Plata. Y en 1910 se produce la apertura de la estación Chapalmalal en tierras adquiridas a Martínez de Oz por la empresa británica. Y de esta forma, la estancia Chapalmalal se va a hacer de una estación ferroviaria, podríamos decir, propia, para la entrada y salida de sus productos. En la década del 30, este primer progreso, podemos decir, de la infraestructura en la zona, va a ser completado con la traza del camino que se va a diseñar por la costa y va a enlazar a la ciudad de Mar del Plata con Miramar. Y esto va a ser una obra del Estado provincial, gobernado por Manuel Fresco en los años 30, y va a ser la segunda obra vial que se dará en la provincia luego de la apertura de la Ruta 2. Este nuevo corredor de 30 kilómetros, inaugurado en 1940, va a ser muy importante porque junto con el trazado de esta línea, de
esta ruta, se van a hacer puentes, va a tener un diseño a la manera de las rutas norteamericanas, y según relatan las crónicas de la época, uno de los objetivos era propiciar el desarrollo de otros lugares turísticos que terminaran con, cito textual, el hacinamiento de veraneantes de Mar del Plata, procurando fomentar la afluencia turística hacia Miramar. Es decir, que ya en este momento se está planteando la cuestión que hay que desagotar la ciudad de Mar del Plata, ¿no? La afluencia de veraneantes en este lugar. Y después, otro antecedente para mí muy importante es que en los años 30 también, digamos, esta parte de la familia Martínez de Oz plantea al gobierno provincial hacer una especie de balneario en esta zona. Hay una carta dirigida por esta familia para lograr un, un lugar turístico a la manera de los lugares turísticos que estaban surgiendo en la zona norte del balneario. Entonces, eh, evidentemente, esta familia quería sacar ganancias, digamos, de una zona de sus campos que las consideraban improductivas, que era en gran parte lo que había pasado con los balnearios de Pinamar y todos los balnearios del norte que se estaban conformando en esa misma época. Por un lado tenemos entonces estos antecedentes en la zona, y por otro lado los antecedentes de las colonias de vacaciones, de la existencia de las colonias de vacaciones hasta ese momento. En especial, voy a ser muy sucinta, muy sintética en esto, había toda una tradición de instalación de colonias de vacaciones de diversas asociaciones, como Cristiana de Jóvenes, Federación de Asociaciones Católicas, la FASE, dirigida por Monseñor de Andrea, y de los gremios ferroviarios que tenían ya toda una tradición de instalar colonias de vacaciones, y muchas de estas colonias, el lugar donde se habían instalado eran fundamentalmente en Córdoba, y bastante tempranamente, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, la de Cristiana de Jóvenes de 1918, es decir, ya había toda una tradición. Y sin lugar a dudas, la más importante es la de Embalse de Río Tercero, en 1937, destinado a los empleados estatales nacionales. Dicho establecimiento tuvo que ver con la construcción del dique de Río Tercero, y el complejo fue situado en mitad de camino de la ciudad de Córdoba y Río Cuarto, y sus primeras instalaciones tenían una capacidad para 400 plazas en 2 hoteles. Como parte, digamos, de la política del peronismo, no solamente va a estar la construcción de la colonia de vacaciones de Chapadmalal, sino también de la ampliación de Embalse Río Tercero. Entonces, el proceso que tiene que ver con Chapadmalal comenzaría en 1944 con una primera, digamos, expropiación, y luego en 1946 con la expropiación de las 687 hectáreas, que luego quedarían muchas menos para el complejo, pero eso va a ser en los años posteriores.
Esto, digamos, en cuanto a cómo se da esta primera etapa de su construcción. Y acá hay que hacer algunas, digamos, consideraciones, ¿no? En cuanto a la construcción del complejo. En primer lugar, se hicieron es decir, no se escatimó en cómo debía ser el tipo de construcción, que se dio con materiales nacionales importados, tanto nacionales como importados, con sistemas muy modernos, eh, sistemas de calefacción, sistemas de cloacas, red eléctrica subterránea, regado por aspersión, agua caliente. Las cocinas y la calefacción funcionaban a leña y luego fueron adaptadas a petróleo, finalmente a gas. Se contaba con una torre tanque, agua potable, como ya lo dije. También había una usina. eh, es decir, esto nos lleva a plantear que Chapalmalar fue sinónimo en ese momento de modernidad. Es decir, y en esto creo que es importante relacionarlo con el otro día lo que nos decía Carolina en cuanto a cómo eran el tipo de construcciones que hacía la fundación, ¿no? Eva Perón, que eran construcciones donde no, que en muchos después las criticaron como demasiado lujosas, ¿no? Eh, También una característica es que fue pensada como una ciudad balnearia autosuficiente, que podía subsistir sin autonomía de lo externo y sostenido por toda una red de servicios centrales, mataderos, carnicería, panadería, que aseguraban el autoabastecimiento de la colonia. Otra característica para mí muy importante es el excelente y moderno servicio médico que contó la colonia, donde además de que se vacunaba, sobre todo lo relacionado con el turismo infantil, había salas de internación para los pacientes. Y esto se conoce y se ha investigado bastante poco. Que creo que es muy importante. Para el financiamiento se usaron recursos del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Hacienda y de la Lotería Nacional de Beneficencia y Casinos, que tuvo que ver con toda la cuestión relacionada con la agencia pública creada en 1944, es decir, relacionado con la lotería y la estatización de los casinos. Los primeros años la colonia empleaba alrededor de 650 trabajadores, que reunía albañiles, calderistas, choferes, es decir, toda una serie de servicios y como dije anteriormente, a partir de 1950 pasaron a depender de la Fundación Eva Perón. No me voy a referir a algo que ustedes conocen mejor que yo, como todo lo que tenía y reunía la colonia. Y vuelvo un poco al que tuvo que ver con algunas de las imágenes que se pasaron recién, a cómo estaba pensado este proyecto y que bueno, la edificación de colonias ha tenido que ver, y que tiene que ver con esa consigna de mercante. Usted se paga el viaje, en un primer momento fue la provincia del hospedaje y luego fue el gobierno del hospedaje, es decir, el gobierno nacional se apropió de la consigna de mercante, que pensó, esto tiene que ver con lo que les dije recién respecto al turismo
de la provincia, que se pensó cómo estaba organizado, cómo lo pensó Mercante en relación a cómo estaba estructurado ese turismo. El gobierno garantizaba el hospedaje, es decir, el hospedaje era gratis, ya sea por las colonias de vacaciones o por los hoteles que se contrataron. ¿Y cómo se garantizaba el viaje? El viaje fue en gran parte subsidiado, pero también mediante tarifas, abaratamiento de tarifas del ferrocarril y, por ejemplo, a Chapadmalal se lo llevaba en ferrocarril y luego en los ómnibus Mercedes-Benz que han quedado algunos, pero que tenemos muchísimas fotografías. Eh, Pensemos que en ese momento se da todo un proceso muy importante en relación a, a lo que tiene que ver con la estatización de los ferrocarriles y por lo tanto también el abaratamiento y planes que hacían que los trabajadores y los sectores populares se les facilitara el viaje. En el caso de la provincia de Buenos Aires también lanzaron la tarifa turista, que era una tarifa, digamos, más baja para que se pudieran mover los trabajadores. Eh, bueno, eh, yo terminaría nada más con la cuestión para poder tener tiempo para algunas preguntas, que este, este proyecto que hace fundamentalmente el Estado en este momento, en este periodo, va a tener resonancias muy importantes en la memoria de los trabajadores, en la memoria colectiva, y que se va a ver como un antes y un después respecto a la percepción de los trabajadores, como también así a sectores y actores pertenecientes a las clases medias. En el ayer se va a valorar como sombrío, el hoy abre posibilidades del conocer el mar, las sierras y pasar por la experiencia del viaje, lo cual además de lo obvio que es el conocimiento de nuevos espacios e individuos, conjuga sentimientos y emociones desconocidas, experiencias relacionadas a la subjetividad del individuo, que exceden el campo específicamente laboral, que tienen que ver con el placer y lo lúdico, el contacto con la naturaleza y la distancia y objetividad respecto de lo cotidiano. Y todas estas experiencias van a penetrar en la memoria colectiva de los trabajadores. La conquista de Mar del Plata y otros espacios de la Argentina y la obtención de este tipo de reivindicaciones sociales han sido visualizadas como conquistas de este primer momento, digamos, de este desarrollo de planes de turismo social y que nunca volvieron a tener la importancia de este periodo. Luego del golpe, como si vemos, volvemos a la anterior, Joaquín, el ciclo, digamos, o el turismo social pasa por diversos ciclos de bloqueo, activación, en este periodo, en este largo periodo de alternancia entre dictaduras y gobiernos democráticos hasta la vuelta de la democracia. Sin embargo, la política de turismo social nunca tuvo la escala, la notoriedad que alcanzó en este primer periodo. Y en los 70 se va a cancelar
este fondo de turismo social que se había creado en 1945 y se inicia un declive de las prestaciones, que llega a la crisis del 2001 con 4 de los 7 hoteles de embalse operativos y 5 de los 9 de Chapalmalal. Y luego les agregué algunas imágenes más contemporáneas, digamos, de 2015 y de algunas refacciones que se fueron haciendo en el último periodo en el complejo. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias por esta posibilidad. Gracias a vos, Elisa, muchísimas gracias. Y abrimos la posibilidad de consultarla sobre algún aspecto en particular. Bueno, si puedo. Bueno, muchas gracias, Elisa. La verdad que es sumamente interesante todo lo que contaste. Y antes de cualquier cosa, quiero decirte que Carolina Barry me comunicó que estaba trabajando en este momento, que por eso no se pudo conectar. Así que dijo que iba a pedirnos después la grabación. Yo lo único que te quiero preguntar, porque fuiste clarísima, es turismo social. ¿Es una categoría actual o es una categoría que se usaba ya? O sea, se empezó a hablar, el peronismo empezó a hablar de turismo social, porque vos también decías esto de turismo obrero para los trabajadores, etcétera. Eso. No, ya estaba planteado fundamentalmente por la Iglesia con anterioridad. Es Ah, decir, no es un concepto inventado por Perón, o por el peronismo, sino que es ya por eso también hablé de los antecedentes referido a a las colonias, pero también estaba planteado todo el movimiento que hace Monseñor de Andrea, incluso acá en Mar del Plata, con la inauguración de que eso La es Casa de la Empleada, que eso es en 1940. Es claro. decir, como que ya hay todo algo que incluso también justicia social, Marcela, lo planteaba la sí, Iglesia. sí. No, no, eso me queda clarísimo. La doctrina social de la Y Iglesia. turismo social también. Lo que pasa que, bueno, durante el peronismo se hablaba de turismo social o obrero, no es que lo digo yo, sino que también se lo planteaba, y por eso lo de esto del discurso, eh, digamos, clasista, obrerista que Ujú, tuvo este programa. Es decir, eso fue también muy fuerte. Bueno, eh, tiene, tiene que ver también con qué sector accede Perón al poder. ujú, Y bueno, y se dieron también factores a veces fortuitos, por ejemplo, eh, el tremendo interés de Pistarini por estas cuestiones. O sea que eso también es muy temprano, porque estamos hablando de cuando él dirige el Ministerio de Obras Públicas. Pistarini pide ser, digamos, que bueno, los de Córdoba lo saben mejor que yo, enterrado en Embalse. Es decir, hay todo un esfuerzo y un interés, y no solamente es Embalse y, y Chapalmalal, también está lo de Seiza, es decir, hay varias construcciones que en este momento se van a realizar por iniciativa de Pistarini. Y después otra cuestión interesante que no la pude decir porque son demasiadas cosas, en respecto a la experiencia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, es que cuando ellos lanzan el plan de turismo durante la gestión del mercante,
comienzan a hacer todo el plan de los paquetes turísticos y todo lo demás, y los obreros no se anotaban. Es decir, no había todo una especie de displicencia o no querer anotarse. Entonces, bueno, hicieron encuestas. El que dirigía esto era Capelli, que tiene memorias, y en sus memorias está contado esto. Y bueno, ¿qué era lo que pasaba? Y en estas encuestas que ellos hacen, esos estudios que hacen, la respuesta ¿cuál es? De los trabajadores. Que bueno, que no sabían cómo se viajaba, no sabían, nunca habían experimentado eh, ir a un hotel, que no sabían qué ropa usar para ir a un hotel y tampoco cómo comportarse en un hotel. Incluso a uno dice de que no se animaba a ir al baño cuando había ido a un hotel y que no sé cuántas horas estuvo sin ir al baño. Es decir, eh, hubo que hacer yo digo como la formación del turista obrero. Además, se dan las vacaciones. Cuando las vacaciones se dan al conjunto de la clase trabajadora, de los asalariados, ya hay algunos gremios que tienen vacaciones. Por ejemplo, empleados de comercio y ferroviarios. Es decir, los gremios en ese momento más importantes. Pero cuando estas vacaciones se generalizan, inmediatamente los trabajadores quieren, o sea, estoy pensando algo en sentido común, ya salir a vacacionar, no, primero son como necesidades básicas que tienen que solucionar en esos días de vacaciones pagas, que hasta ese momento no había. Entonces es como un proceso que no es automático, es decir, justamente es un proceso de conformación de ese turismo social, y que eso no es tan factible de ver para un historiador. Ya lo sabemos, cómo llegamos a esa cosa más minúscula, digamos, más al ras del piso. Y bueno, en ese sentido lo de la provincia de Buenos Aires es interesante, porque se ha logrado ver algunas cuestiones, supongo, no todas, ¿no? Desde ya. Gracias, Elisa. Estoy pensando con respecto a lo que decís, Elisa, del turismo desde de la perspectiva de la iglesia. No es casual que la casa de la empleada haya construido ese hotel que es Mm, el Santa Teresita, donde en Punta Mogotes, que además de las habitaciones y bueno, las comodidades, estaba la iglesia, ¿no? Es decir, la capilla para que las jóvenes empleadas hicieran sus rezos cotidianos, ¿no? mm. Sí, pero yo también, en respecto a los antecedentes de algo que yo también estudié y que es muy importante en relación al turismo, que ya no sería tanto del Estado, sino de asociaciones intermedias, como son los sindicatos, que en realidad yo creo que son los que continuaron con la cuestión del turismo social cuando el Estado luego del 55 decae y se va a centrar no solamente en las colonias, pero no de una manera como se había hecho en los años peronistas. Y, por ejemplo, los trabajadores entran masivamente en Mar del Plata de la mano del turismo sindical. Entonces, el antecedente en respecto a lo que es interés nuestro, que es lo de la colonia, precisamente, de la colonia Chapadmalal, eh, el antecedente de los sindicatos es importante también, en el sentido de que había una tradición de los ferroviarios. La tradición de los ferroviarios les venía de las empresas británicas. Las empresas británicas siempre incentivaron la hotelería y eso se ve muy bien en el caso de Mendoza.
y los Andes centrales. Muchos de esos lugares que eran de las empresas luego pasan en algunos casos a los sindicatos, cuando se estatizan los ferrocarriles, y van a ser manejados por eh, un gremio que también fue muy importante como antecesor de esta idea del hospedaje gremial, que va a ser empleados de comercio, que en los años 30 el secretario general era Borlenghi, luego ministro del Interior de Perón, y Borlenghi era un defensor, digamos, a Barlalet de el hospedaje gremial, porque ellos decían, y bueno, los dos primeros hoteles que se compran que compran en Mar del Plata los sindicatos son hoteles de ese gremio, del gremio de empleados de comercio. Es decir, como que también hay algo que viene de la parte gremial, ¿no? Respecto y de toda la instalación de colonias de vacaciones en Córdoba, que se da en ese periodo, mientras que la hotelería sindical en Mar del Plata es posterior, porque en Mar del Plata fue como más difícil de entrar por parte de los gremios. Gracias. Marcela, ¿querías hacer un comentario? Tony, Marcela sí. López. Ay, Quiero hacer Marcelo. un comentario que cortito nada más, que justo acá en Acantilado está la casa de Mercante. Mercante tenía una casa de veraneo y está acá en la calle 497 entre 6 y 4. Una casa tipo chalecito este, californiano, ¿no? Con toda esa arquitectura de esa época. Este, así que bueno, nada, eso quería ¿Y comentar. Me pareció muy pertenece a la familia? Sí, no sé si a la familia, la verdad es que no lo sé, tendríamos que preguntar, pero es una casa muy linda, muy linda y de las pioneras del barrio, digamos, ¿no? Y en la época Que, de Mercante también se dio la expropiación de las tierras en Sierra de los Padres, que eso claro, estaba todo dentro de una estancia, o sea, claro, no algo que para nosotros es tan, digamos, normal como ir a la Sierra de los Padres y pasear por la laguna, eso no se podía hacer, claro, era privado. O sea que se da toda una serie de expropiaciones. Eh, Nosotros, digamos, de lo que más hablamos es de Chapalmalar, también el, el Parque Pereira Iraola, Parque de la Ancianidad, claro. también se da durante el gobierno de Mercante. Yo soy Que es, mercantista. O sea que voy a ir a conocer esa casa, no, no sabía sí, que está en la 497, después te paso, saco una foto y te la paso, y te mando bien la ubicación. O nos haces una visita guiada. Claro, yo a la gente viene en verano, pero cuando los vea voy a pasar y pregunto, ¿sí? Si se puede visitar. Este, eso me lo dijeron los vecinos de acá, que son, digamos, históricos, que conocen la historia de este barrio. Y gente acá que tiene, no sé, 70 años y que veranea desde los 15, tiene su casa histórica, o sea, conoce todo el proceso del barrio. Y otra cosa que te quería preguntar, Elisa, ahora se me ocurre, ahí cuando vos decías que como es que dijiste que esto fue un antes y un después en la memoria de Mm. los trabajadores, eh, lo que te quería preguntar es si hay algún trabajo, algún relevamiento o algo a escala de Chapadmalal o en el país acerca de los trabajadores que trabajaron en este lugar o sus descendientes o cómo es ese proceso, porque la sensación que uno tiene acá en Chapa es como que es una comunidad, digamos, ¿no? Hay una idea de comunidad muy fuerte y que los trabajadores, bueno, muchos son nuevos y otros, sus familias han trabajado, ¿no? Y Tenés tienen que como venir una a, pertenencia muy fuerte con el lugar.
Eso es Tienes que muy venir lindo. a escuchar las charlas del museo, Eva Perón. Mm. Ahí vas a escuchar la palabra de los descendientes de Claro, los sí. chapalmaltecos. Aquí Los están, chapalmatecos. Yo el año Tony, pasado Cintia, estuve en Silvia. Chapa bastante porque di clases en el FINES y mis estudiantes eran ahí en el Hotel 4, eran de trabajadores del hotel y bueno, cantidades de historias, ¿no? Muchos, sí, de mucha pertenencia. Sí, Sí, yo no trabajé tanto sobre trabajadores, que me gustaría eso también hacerlo. Medio lo hice tangencialmente, pero sí, durante un periodo fui a Chapalmalal a entrevistar turistas que eran de PAMI, que habían ido en los paquetes de viajes infantiles al hotel infantil, que bueno, sobre eso yo escribí bastante, que me contaron su experiencia de cuando fueron en estos años del Claro. peronismo. Entonces ahí hice entrevistas con gente que participó en este primer periodo, ¿no? Y tengo algunas entrevistas y algunos relatos que tienen que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una anotada que dice: en 1949 visité Chapalmalal. Es una mujer, Luisa, que venía de Santiago del Estero. Dice: nos cuidaron muchísimo, vinimos 15 días y al principio extrañábamos mucho. Vinimos en bañaderas, con maestras especializadas de la fundación. Veníamos solamente con un bolsito. Aquí nos daban todo, que luego quedaba acá. Me acuerdo cómo me divertí. No conocía el mar y quedé para siempre enamorada del mar. Por eso siempre me gustó leer a Alfonsina Storni. Qué Qué hermoso. bueno, qué lindo.